Bueno, pues vamos entonces a la unidad 1. Seguimos, ¿no? Porque ya estábamos con esa unidad. Y nos vamos al apartado dentro de teoría de recursos de literatura. Los géneros literarios y la métrica. Bueno, en el tema 1 y el tema 2, bueno, el tema 2 todavía no, porque no lo puedo hacer, pero ya os digo que tanto el tema 1 como el tema 2 del apartado de literatura será como de introducción, ¿no? Este primero vamos a ver un poco en esa introducción a literatura los géneros literarios y hablar un poco de la métrica y algo parecido también ya en el tema 2. Bueno, pues pulsamos ahí. Como espero que ya sepáis, ¿no? Porque se ve un poco trasteado en el aula virtual cada vez que nos metemos en un apartado, y en el caso concreto de los de lengua y literatura, lo que es la teoría, los archivos y demás, siempre están al final, ¿vale? Hay más contenido que luego hablamos y demás. En este caso, se os ofrecen varias cosas, se ha dividido entre práctica y teoría, y en el caso de la teoría lo que nos interesa a nosotros son el último, el que dice teoría, género y subgénero, que es el que vamos a proyectar ahora y trabajar, y luego a continuación el de métrica española, ¿vale? Los otros dos que quedan, tanto el de la genealogía de la literatura, como una introducción, digamos, de dónde viene la literatura y demás, como el de las características que tienen la prosa y el verso, que profundizan un poco en lo que vamos a mencionar de pasada en la teoría que vamos a explicar ahora, quedan un poco para vuestra consulta, ¿no? Por si queréis un poco ampliar o de lo que vayamos a comentar, pues que hay algún tipo de duda que se refiera a esos aspectos o temas, pues ahí tenéis esos dos contenidos, como digo, para consultar si es necesario. Y si no, pues nada. Bueno, empezamos por teoría de género y subgénero. Aquí está. Enseguida la abrimos. Vale. Bueno. Bueno, yo digo, no nos vamos a tener, porque no entra en el programa y no es necesario estar dentro de lo que sí que es la literatura y demás. Lo que sí vamos a hablar, y es por donde empezamos, de lo que se llaman los géneros literarios. Bueno, cuando hablamos de una obra literaria, sea una obra de teatro, sea una novela, sea una poesía y demás, cualquier obra literaria, de forma general y un poco para ser prácticos y simplificar, se puede situar dentro de los llamados géneros, los géneros literarios, que serían la lírica o la poesía, la narración, la narrativa y el teatro o el género dramático. ¿Vale? Cada uno tiene sus propias características formales e incluso bueno, temáticas, quizás también, pero sobre todo formales, y en aquello que comunican, que diferencias también en lo que comunican, en lo que expresan, etc. Y como dice en la introducción de esta ficha, son como la división tradicional que desde casi siempre se puede decir la división tradicional que se ha llevado a cabo cuando se ha hablado de literatura, ¿no? Esto ya no es que hoy en día esté superado, pero claro está, lo que en un principio se puede suponer, o puede uno pensar que todas las obras son o solo lírica, es decir, o solo poesía, o solo teatro, o solo drama, o solo narración, está bastante superado, ¿no? Y desde hace ya mucho tiempo, no solo desde las obras contemporáneas, nos vamos a encontrar con obras donde los géneros se mezclan, ¿no? Donde hay una narración, pero tiene un componente teatral, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso no es el cometido. Aquí el cometido es ver cada uno de esos géneros, que insisto, son como las categorías en las que se dividirían la literatura, en el que se podrían clasificar cualquier obra literaria, y dentro de cada uno de esos géneros, lo que llaman subgéneros o tipos de composiciones o de creaciones que corresponden a cada. Bueno, empezaríamos por la lírica. Bueno, bienvenidos a Josué, Juan Antonio, todos los que se han incorporado ahora. La lírica, por simplificar y porque, bueno, siempre intentamos que en estas clases ir a lo esencial y a lo práctico, la lírica es la poesía, los poemas, ¿vale? A eso se refiere la lírica, es un poco el término más literario, pero se refiere a eso, ¿no? Es
un género, bueno, todos son variados, pero este es muy variado porque se va a presentar de muy diferentes formas, se va a presentar con poemas de muy diferente tipo, etcétera, etcétera. Es muy variado, pero tiene algo muy común. O sea, tiene todo, da igual el tipo de poesía, da igual el tipo de composición poética o lírica que se nos ofrezca, todas van a tener algo en común. Primero, que hay un uso artístico del lenguaje. ¿Eso qué quiere decir? La lírica, la poesía, más que ninguno de los otros géneros, juega mucho con el lenguaje, utiliza muchas figuras retóricas, juega con la estructura de las frases. Es decir, utiliza la forma propia del lenguaje para tener un efecto estético. Un vocabulario que sea exquisito, que sea bello, que al leer esa frase nos recuerde, nos evoque belleza. Es decir, es muy importante el elemento formal en el lenguaje. El uso del lenguaje, ahí hablará de función poética, etcétera, pero bueno, no nos vamos a meter en eso. La idea es que la lírica, la poesía, quizás más que ningún otro género, utiliza el lenguaje como medio para crear belleza. Es decir, utilizará las posibilidades que le ofrece el lenguaje, ya digo, pues, estructura de las frases, el vocabulario, los llamados recursos literarios, las metáforas, las comparaciones, etcétera, para crear y evocar belleza. ¿Ok? Eso tiene conexión un poco con lo que vamos a decir a continuación. La lírica, la poesía es el medio preferido cuando el creador, el poeta, el escritor quiere hablar de lo que le pasa por dentro, quiere comunicar sus emociones, sus sentimientos, sus estados de ánimo, qué piensa, o sea, cómo le afecta el mundo, cómo le afecta la vida, ¿no? Es lo que ahí habla del yo poeta. Y eso casi que es algo, un lugar común. Cuando nosotros pensamos en, si alguien dijera ahora mismo, ¿no? Practica en una poesía, ¿no? Bueno, pues donde alguien habla de si está enamorado, si ella, digo, expresa sus sentimientos, si se encuentra alegre, si se encuentra triste. Esa es la esencia de la lírica y de la poesía, ¿no? En ese yo poético, ese creador expresa su interior, su mundo interior, lo que siente, lo que le emociona, etc. Yendo un poco ahora más a lo formal, bueno, como siempre, me preguntáis y demás, los que estáis en casa vais a tener que, porque bueno, como no nos encontramos en el centro, sino que estamos en el IES Grande Cobián y no hemos resuelto el hecho de cómo escucharos a los que estáis en casa. Si estuviéramos en clase en el centro, en el CEPA, no hay problema. Pero aquí sí que tenemos ese problema de que a los que estáis en casa no se os escucha. Así que si queréis comentar cualquier cosa o preguntar, en un mensaje se refleja en la pantalla y se atiende y no hay problema. Decía que, yendo un poco más a características formales, es decir, a cómo reconozco un poema o qué características formales puedo yo reconocer en un poema, en una composición lírica, tendríamos los que tenéis ahí como una especie de pequeño listado, ¿no? Bueno, es muy común, lógicamente, que se emplee la primera persona, porque si hemos dicho que un tema principal o un elemento principal de la poesía es que el poeta habla de cómo se siente, de sus emociones, de sus sentimientos, de su estado de ánimo, pues se utilizaría el yo, lógicamente, ¿no? La primera persona. La poesía, la lírica en general, también se caracteriza por como dice, la concentración y la brevedad, ¿no? Si pensamos en un poema, pues a todos nos viene a la cabeza que están escritos en versos, ¿no? Y que los versos a veces son versos muy cortos. Ahora después vamos a comentar un poco acerca de eso. O bien, aunque sean un poco más largos, no son líneas o enteras como pueden aparecer, por ejemplo, en los párrafos de una novela, ¿no? Es decir, suelen ser líneas cortas e incluso muchas veces los propios poemas no suelen tener muchos de estos versos, es decir, no suelen tener muchas de estas líneas. Un poema puede ser perfectamente 4 líneas, 4 versos, o 10, ¿no? Se busca esa brevedad, se busca expresar todas esas emociones, sentimientos, experiencias vitales digamos, con la menor cantidad de espacio posible, la menor cantidad de lengua posible, ¿no? Ya que se busca un efecto, al concentrarlo tanto, ¿no? El efecto es mayor, la evocación de esos sentimientos, de esas emociones que se quieren expresar es mayor en el lector si se presenta en esa forma más pequeña, más breve, más corta. Cuando la siguiente se refiere, dice, no hay marco argumental, temporal, es decir, no nos cuentan una historia, por regla general. ¿Vale? Luego vamos a ver que cuando veamos ahora la narración, hay un género narrativo que sí se escribe, ¿no? O sea, que tiene relación con la poesía,
una relación, digamos, indirecta con la poesía. Pero en general la poesía, la lírica, no nos cuenta una historia. Lo que nos cuenta son sentimientos, emociones. Nos evoca belleza, pero no nos cuenta una historia. Por eso no hay ni unos personajes, ni hay unos acontecimientos, ni hay un tiempo reconocible, ni nada de eso. Y por último, como dice ahí, la forma de expresión es el verso. ¿Vale? Es decir, verso y poesía casi que a veces es sinónimo, ¿no? Es decir, no se concibe o no se piensa en una poesía si no está escrita en verso, porque es así, ¿vale? Aunque, como dice ahí, la prosa poética, pero eso es otro elemento, eso no entraría dentro aquí de esta idea de la lírica, ¿vale? Por lo tanto, por ir concentrando las ideas, ¿no? Recordad, la poesía, por lo tanto, formalmente es breve, se presenta en verso y sobre todo lo fundamental, la idea fundamental es que expresa sentimientos, emociones, vivencias. No nos cuenta una historia, ¿vale? Nos narra más bien el mundo interior de la persona. Esto digamos que es la idea general, luego se va reflejando en diferentes tipos de poesía, diferentes composiciones poéticas. Es lo que llaman abajo los subgéneros, ¿vale? Bueno, aquí hablan de subgéneros mayores, menores, subgéneros épicos. Está muy bonito, está ahí puesto, pero tampoco hay que prestarle tanta importancia. Lo que sí hay un poco quedarse con la idea de qué tipo de poesía vamos a ver y más o menos cada una de ese tipo de poesía, porque además luego os va a servir para hacer el ejercicio obligatorio de literatura, cada uno de esos tipos de poesías que expresa o cuál es la idea principal y diferenciadora. Para que se vea más claro, porque muchas veces, lógicamente, yo te cuento esto y, perdón, yo te cuento, la canción es esto, la epopeya es no sé qué, la égloga es no sé cuánto. Pero es mejor verlo en un ejemplo, ¿no? Decir, bueno, pues este ejemplo, esta poesía que te muestro es una canción, esta poesía es una... en el aula virtual, en el espacio, o sea, en el apartado que estamos tratando hoy, dentro de la parte que dice práctica, tenéis ahí un enlace, el que viene marcado géneros líricos. Si pulsáis ahí, y lo vamos a hacer porque lo vamos a ir utilizando, os lleva a una página donde, bueno, hay como otra vez una pequeña introducción, habla del género lírico, habla de los diferentes tipos de poesía, como lo vamos a ver ahora, pero, y es lo que a mí me interesa, tenemos también ejemplos reales de cada una de esas composiciones poéticas. Bueno, cuando lleguemos, porque esto va un poco lento. ¿Vale? Entonces vamos a ir viendo cada uno de los tipos de poesía y luego nos vamos aquí volvemos a la página web, que también podréis consultar tranquilamente en casa, para referirnos, mencionar brevemente, aunque sean las primeras líneas, de un ejemplo de una poesía que corresponde al tipo que hemos visto. Bueno, el primer tipo de poesía, ¿vale? Que tratamos es el que se llama la canción. Bueno, la canción no es una canción, o sea, la canción es el término literario que se llama, como mencionan aquí, pero suele ser un poema amoroso, un poema que habla del amor, y que es un poema además, como dice ahí, emocionado, ¿no? Es decir, que es intenso. ¿Mm? Pero sobre todo habla del amor, con intensidad, ¿no? Con admiración. Puede haber elementos o referirse también a la belleza, a la naturaleza, a la amistad, pero siempre el elemento central, y insisto, expresado de una manera emocionada, va a ser el amor. En esa página hay varios ejemplos. Bueno, funciona regular. Por ejemplo, el primero, por leer unas líneas para que veáis cómo es esto de la canción. Gentil señora, veo al mover vuestros ojos dulce lumbre, que la senda del cielo me demuestra. Bueno, ya aquí, para que veáis que habla del amor, que se está refiriendo a una dama, hablándole, está cortejando a una mujer y encima de una manera bastante intensa, ¿no? Porque habla de que cuando ve los ojos y los ojos de esa señora, de esta mujer se mueve, es como si fuera la luz que le enseña o que le muestra el camino para llegar al cielo, ¿no? Bueno, pues bastante intenso. Eso es una canción, ese tipo de poemas donde hablamos del amor como estaba diciendo, con intensidad, ¿no? Con pasión, se podría decir. Luego tendríamos el himno, que, como dices, es un tipo de poesía, es un tipo de canción también, pero en este caso, esa emoción, esa intensidad, no habla exactamente del amor, ¿no? Sino que hablaría o se referiría más bien, evocaría, celebraría un hecho religioso, un acontecimiento histórico,
Por ejemplo, pues los himnos de los países encajarían aquí también, ¿vale? A veces puede referirse a la amistad entre grupos de hombres, entre comunidades, entre razas, entre países, ¿no? Pero ya digo, esa intensidad, esa emoción que hemos visto antes en la canción, el himno la expresa, pero referido para celebrar otro tipo de acontecimientos religiosos, políticos, históricos, para, digamos, celebrar un país. Los himnos de los países entrarían aquí, ¿no? Bueno, y en esa página, para que veáis que, bueno, que aunque, como digo, los himnos se pueden referir a los himnos de los países, no solamente, no tiene por qué, ¿no? También puede referirse para otros hechos o acontecimientos. Bueno, va un poquito lento, así que creo que vamos a tener que dejar esto porque si no, no nos va a dar tiempo. Bueno, os iba a mostrar, pero digo, la mejor manera es que aquí está. Vale, este sí ahora ya se pasa. Lo podéis ver en casa, un himno concretamente a la Virgen, ¿no? Pero bueno, para que veáis y como digo, esa intensidad, pero en este caso para celebrar otro tipo de acontecimiento, otro tipo de hecho, ¿no? Es el que dice, himno en la Natividad de la Virgen María. Hoy nace una clara estrella tan divina y celestial, que con ser estrella es tal que el mismo sol nace de ella. ¿Vale? En este caso, seguimos con esa intensidad, como digo, con esa pasión, pero ya no para hablar del amor, sino para hablar de otra cosa diferente. Bueno, seguimos. La Oda es también un parecido a una canción, puede celebrar un tema amoroso, pero en este caso dejamos a un lado la pasión, la intensidad, todo es como más calmado, más reflexivo, más meditativo. Y también incluso puede tratar o hablar de temas un poco más trascendentes, ¿no? Que vayan más allá del amor o del romance. Pero estaría un poco también en este entorno de la canción. Ya digo, bueno, es una pena que no lo podamos ver, pero en casa yo recomendaría que cuando estéis repasando esto, hagáis lo que hemos empezado a hacer, pero que bueno, que por la lentitud de la retransmisión no podemos seguir haciendo. Y es que repaséis esa composición o ese tipo de poema y veáis el ejemplo en esta página. Siguiendo un poco en esta línea de temas, digamos, un poco más serios, más trascendentales, tendríamos en este caso la elegía. La elegía es un poema triste, porque siempre se compone o se escribe para conmemorar la muerte de alguien, ¿no? Entonces, pues es un lamento, básicamente es un lamento por la pérdida que puede ser de un ser querido, de alguien importante, de alguien cercano al autor, a veces incluso por una tragedia, un acontecimiento catastrófico que afecta a un país, a una colectividad, pero sobre todo que es un poema triste, es decir, trágico, ¿vale? Porque conecta o intenta, digamos, de alguna manera hacer referencia a ese hecho que diría alguien luctuoso. Luego tendríamos la égloga. La égloga es un poema un tipo de poesía, un tipo de composición poética quizás muy conectado con un momento concreto, con el Renacimiento. Ya lo hablaremos cuando veamos el Renacimiento, ya por la segunda evaluación. Y porque es un poema de celebración pastoril, que diríamos. Es decir, normalmente son poemas que se sitúan como en un mundo ideal, donde hay pastores y pastoras que lo único que se dedican todo el día, aparte de pues, a su trabajo propio con el ganado, a enamorarse unos de otros, a lanzarse piropos, a seducirse, a cortejarse, a dejarse, etcétera, ¿no? Es como una especie de poesía bastante idealizada. Nos presenta un mundo idealizado en el que la única preocupación de esos personajes que rondan por ahí es el amor. Y por último, la sátira, que es un término que no solo se refiere o tiene por qué referirse hoy en día a un poema, sino que puede expresarse para otro tipo, o sea, que puede utilizarse para otro tipo de expresión lingüística. Y nos referiríamos en este caso a poemas de carácter humorístico, es decir, que pretenden provocar la risa, pero una risa un tanto maliciosa, porque suelen denunciar vicios, defectos de personas concretas o de grupos
o de colectivos, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, provoca esa burla, es burlarse o reírse de, pero para criticar, ¿no? Es como para un poco enfadar a esa persona o ese grupo de personas a los que se está ridiculizando. Un ejemplo muy claro que tenéis en la página a la que me refería, y además que es uno de los poemas más conocidos de la literatura española, es el en el que Quevedo se refiere a un rival, que ya también veremos en su momento, que era Góngora, que se caracteriza por tener una nariz muy grande, ¿no? Entonces el poema habla de que era una vez un hombre, una nariz pegado, ¿no? Entonces se está riendo de Góngora, ¿no? A través de ese defecto, pero como digo, es un humor con mala leche. Esa sería un poco la idea de la sátira, ¿no? Por eso esa idea o esa idea de ridiculizar, de desprestigiar o despreciar a aquel del que se están burlando. Bueno, géneros menores, lo que quiere decir géneros menores, en este caso, de un lado, pues porque son, podríamos decir, quizás menos importantes o menos comunes, y también, aunque esto lo pongo yo, por su tamaño, porque tanto el madrigal, el epigrama como la letrilla tienen en común que son poemas cortos. Los que hemos visto anteriormente tienen una extensión variable, ¿no? Los hay más largos, los hay más breves, pero en concreto estos tres de aquí son poemas bastante cortos, ¿no? De hecho, el madrigal, un poema breve y sobre todo es amoroso. Es dulce, amable, etcétera, pero es amoroso. Pues es casi como un piropo. El epigrama, también muy corto, pero en este caso es burlesco, es decir, estaría emparentado en cierta forma con la sátira. Y por último, la letrilla, poema corto también, y tiene un carácter musical, porque realmente se componía o se compone para ser cantado, ¿no? Esto no es extraño, hay canciones, hay artistas, cantantes o compositores y canciones que son muy populares, pero que perfectamente podrían pasar por ser poemas, ¿no? Además, hay algunos artistas que publican esas canciones creadas por ellas como libros de poemas, ¿vale? En ese caso, ahí entraría un poco la letrilla, porque serían estos poemas breves, compuestos, como digo, casi para ser cantados o para acompañarlos de música. Bueno, esto es un breve ejemplo, una breve muestra de las composiciones más comunes o las poesías más comunes del género lírico. Insisto, cuando las repasáis, y sobre todo de cara al ejercicio que ahora después voy a comentar del ejercicio de literatura, lo más conveniente es hacerlo mirando esa página y comprobando un poco los ejemplos, para que tengáis una idea clara de qué es realmente una eglo, qué es realmente una sátira, además de lo que yo os pueda contar aquí. El siguiente género sería la narrativa, que hoy en día es el más popular, porque la narrativa es todo aquella texto, aquella obra literaria que te cuenta una historia, es decir, hay unos personajes a los que les suceden unos acontecimientos dentro de un tiempo concreto y no en un lugar o lugares concretos. ¿Vale? Bueno, hoy en día, si vamos a una librería o tal, pues el 80% prácticamente de lo que se vende es novela, es narrativa, ¿no? Es quizá el género que más interesa a la gente, al menos en la actualidad. Antes no era, hubo otras épocas en las que no era así. Y, como digo, pues bastante, bastante popular. Fijaos que en el origen de la literatura, y solo voy a hacer esta mención porque está ahí puesta, el origen de la literatura fue narrativa, es decir, las primeras composiciones de las que se tiene noticia porque se han hallado, ¿no?, documentos, restos de alguna manera de esas primeras composiciones que alguien transcribió. El origen de la literatura es oral. ¿Cuándo surgió la literatura? ¿De cuándo son las primeras manifestaciones literarias, las primeras poesías o las primeras historias? Eso no se sabe. Se puede decir, bueno, se puede más o menos establecer un marco temporal, pero realmente no se puede saber de forma exacta. Lo que sí se sabe es, hasta donde se ha podido encontrar, los restos, ¿no?, de composiciones, de poesía, de narraciones, que en algún momento pasaron de ser solamente orales a transcribirse. Es decir, alguien las escucharía, alguien les interesaría y las recogió y las escribió de alguna manera. Y así es como han llegado hasta nosotros. Habría otras obras
que se cantarían, que se recitarían, etcétera, que si nadie las puso, nadie las transcribió, nadie las recogió por escrito, se han perdido para siempre. Bueno, pues de las primeras composiciones, es decir, de los restos más antiguos que contienen una obra literaria, los más antiguos son narraciones. La Ilíada, la Odisea, etcétera, ¿no? Son historias, ¿vale? Que se contaban y nada. Eso quiere decir que desde siempre el ser humano ha estado interesado en contar y que le cuenten historias y así seguimos. Hoy a través de series de televisión, de películas, de audiolibros, etcétera, etcétera, pero es exactamente lo mismo. Bueno, ¿qué tipo de obras narrativas podemos encontrar? Curiosamente, podemos decir que la narración se expresa, si la poesía, la lírica se expresaba fundamentalmente a través del verso, la narración se expresa fundamentalmente a través de la prosa. ¿Mm? Insisto, uno coge una novela, un cuento, un tal, y es prosa. Pero existen una serie de composiciones, existen una serie de obras narrativas que se pueden componer en verso, que están escritas en verso. Son géneros narrativos, subgéneros narrativos, insisto, que nos cuentan una historia con personajes, con acontecimientos, etcétera, pero escritas en verso. Normalmente son narraciones o composiciones de tiempos pasados, ¿no? Más relacionados, que tienen que ver más bien con los orígenes de la literatura. Bueno, dentro de ese mundo, digamos, dentro de ese primer apartado de narraciones, de historias que están escritas en verso, ¿qué tipo de textos tendríamos? Bueno, por un lado tendríamos la épica, el género épico, los textos épicos. Bueno, cuando pensamos en épica, pensad siempre en grandes historias con héroes, con heroínas, donde hay acontecimientos importantísimos en las que el mundo está al borde del desastre, pero llegan todas estas películas de superhéroes, del Marvel, etcétera, demás, serían, digamos, hoy en día, si hubiera que clasificarlas de alguna manera en un subgénero narrativo, diríamos que son como épicas, ¿no? Son épicas porque representan esas grandes historias donde hay unos grandes peligros, el mundo está en peligro, la humanidad está en peligro, y hay una serie de héroes, etcétera, que luchan contra un villano y consiguen salvarlo, ¿no? Llenos de hazañas y grandes acontecimientos. Bueno, dentro de la épica encontraríamos de un lado lo que llamamos la epopeya, que es una historia épica, una historia de héroes, heroínas y demás, normalmente con un componente religioso, elementos fantásticos, es decir, en la épica la realidad está un poco ahí suspendida, pero especialmente en la epopeya, ¿vale? Insisto, una historia de grandes acontecimientos, de grandes hazañas con grandes héroes, normalmente acontecimientos fantásticos, quizá hay de ahí o hay elementos religiosos también, y que normalmente se utilizan o se crearon las epopeyas para explicar el origen de un pueblo, de un país, de una ciudad. Es decir, por ejemplo, una epopeya capital de la historia de la literatura sería la Eneida. La Eneida explica, es una historia fantástica, con muchísimas aventuras, con héroes, con monstruos, con viajes al infierno, etcétera, etcétera, que lo que cuenta es el origen heroico de Roma, del Imperio Romano. ¿Vale? Entonces, pues hubo un emperador de Roma que le encargó a un poeta, en este caso Ovidio, que escribiera esa epopeya para dar origen, para explicar los orígenes heroicos, grandiosos, emparentados con los dioses de Roma. Y también, dentro de este género épico, podríamos distinguir, podríamos hablar de el poema épico, que en este caso sigue siendo una historia con hazañas, con aventuras, pero aquí ya no es tanto para hablar del origen de una comunidad, de una ciudad, de un país, es decir, no tiene, digamos, ese fin tan elevado, sino que lo que cuenta el poema épico, insisto, con estas hazañas, aventuras y estos acontecimientos tan elevados e importantes, contaría la historia de un héroe concreto, ¿no? Nosotros vamos a ver, bueno, no sé si creo que en el tema 2 o 3, precisamente el primer poema o la primera obra literaria, de las primeras obras literarias importantes de la literatura española, que es el Cantar del Mío Cid, que es un poema épico donde el héroe, no se explica el origen de ninguna nación ni el origen de nada, sino que se habla de la historia de un héroe
que es el Cid campeador, ¿vale? Hablaremos, como dice, de los cantares de gesta. Bueno, no todos los géneros narrativos, es decir, no todas las composiciones narrativas escritas en verso son tan elevadas y que cuentan estas hazañas y que hablan de estos seres, ¿no? Tendríamos el romance, del que también hablaremos en su momento, que es además un tipo de composición, un tipo de poema creado en España, de la literatura hispana, en verso también, y que digamos, para que lo entendamos, y aunque ya hablaremos de él más ampliamente en su momento, era como un telediario oral. Es decir, el romance era una composición que se transmitía, que se pasaba de forma oral entre la gente. Había también profesionales, ¿no? Trovadores, digamos, que iban de un pueblo a otro, y al llegar al pueblo recitaban, contaban un romance o varios, y esos romances contenían historias sobre acontecimientos o personajes de la actualidad del momento. Por eso digo que era una forma en la que la gente de la Edad Media, que es cuando surge esta composición, se enteraba de las noticias, ¿vale? Era una composición popular, oral, como estamos diciendo. Pero transmitía a través de una historia o de varias historias información sobre lo que pasaba, ¿no? Lógicamente, pues a veces era más fiable, a veces era menos fiable, contenía realidad mezclada con ficción, pero era como un noticiero, como una especie de telediario oral que una o varias personas se encargaban de ir transmitiendo y distribuyendo por los diferentes pueblos y ciudades. Aunque digo que ya volveremos sobre esto. Bueno, y ahora pasamos propiamente a lo que entenderíamos hoy en día como género narrativo, como narraciones, pues que son en prosa, claro está, que como he dicho, como solemos identificar a las narraciones. Bueno, la forma predilecta, típica de la narración es la novela, de extensión variable, las hay desde 100, de 200 páginas hasta de 1000 y pico páginas. La novela que nos cuenta historias complejas, llenas de personajes, de acontecimientos, de argumentos y tramas argumentales que se entrecruzan, etcétera, etcétera, es además la forma preferida hoy en día en la actualidad de muchísima gente de consumir literatura, a través de las novelas. Insisto, que nos cuentan una narración, una historia, normalmente historias complejas, extensas, con lugares, en diversos lugares, tiempos, etcétera, etcétera. Una forma que también, que bastante apreciada por bastantes lectores, otra forma de leer narración en prosa son los cuentos. Los cuentos son narraciones cortas, los tenemos desde 30 páginas a 70 páginas, ¿no? Y en donde, lógicamente, nos presentan historias no tan complejas como las de una novela, con menos personajes, con menos tramas, con menos argumentos, es decir, menos complejos, y en las que, digamos, todos esos elementos que en la novela se desarrollan de forma más extensa se encuentran más concentrados, ¿vale? Son más breves, la extensión es más breve, por lo tanto, las historias, los personajes, todo se concentra mucho más. Y suele ser también común que estos cuentos tengan cierto efecto, ¿no? Es decir, cuentos en los que se nos narra algún tipo de historia y en la que al final de esa historia hay una especie de sorpresa, de revelación, de efecto, ¿no? Que da sentido a todo lo que se ha leído antes, ¿no? Ya digo, eso contribuye, eso es posible porque hablaríamos de narraciones breves. En una novela es más difícil hacer eso, pero si tenemos una historia, un cuento de 30 páginas, ¿no? En la que queremos, como digo, que el final sea un final sorprendente, una revelación, etcétera, que dé sentido a todo lo leído, es más propio del cuento. Hay de muchísimos tipos, géneros, temáticas, de todo, ¿vale? Bueno, habla de que son orígenes muy antiguos y folclóricos. Quiere decir que si alguien, que no lo he mencionado, pero bueno, si cuando mencionamos, hablamos del cuento, alguien está pensando en cuentos tradicionales de los hermanos Grimm, de Caperucita Roja, pues también, claro, ese es el origen, ¿vale? El origen de este cuento literario son esos cuentos, esas narraciones, falsamente, o sea, que se cree falsamente que eran para los niños. Es decir, porque si vamos a las fuentes originales, quizás nosotros no, los cuentos que nos contaban de niños, o los que hemos podido leer o acceder de cuando éramos niños, eran versiones muy dulcificadas, ¿no? O por ejemplo, las versiones que puede haber en el cine, en la televisión, en Disney.
pero realmente las versiones originales, las que escribieron los hermanos Grimm y otros muchos autores de cuentos, eran bastante crueles y siempre con una idea de advertir a los niños de los peligros en el mundo. Pero bueno, eso es otra historia. Y cerrando, en los géneros épicos tendríamos la leyenda. Las leyendas normalmente son historias, a veces muy localizadas, una historia propia de una región, de una ciudad, de un país. Por supuesto, fantástico, con un toque fantástico, que también suele tener a lo mejor cierta carácter o ambiente misterioso o tal, y que refiere, como digo, a algo tradicional, a una historia tradicional, a un hecho histórico que ha ocurrido en un lugar o en un país concreto, ¿vale? Esa sería la idea de la leyenda. Tiene, por lo tanto, una conexión muy local, porque, insisto, son historias propias del pueblo, de una ciudad, de una región, y nos narrarían, nos contarían algo acerca de un acontecimiento histórico, de un personaje histórico, pero siempre desde el punto de vista de la ficción, con elementos fantásticos, etcétera, etcétera. Y por último, las fábulas o apólogos, que son como especies de cuentos, y que en donde está muy marcado esa idea que yo he mencionado, acabo de mencionar ahora, didáctica. Es decir, las fábulas son narraciones, muchas veces narraciones en las que los protagonistas, los personajes suelen ser animales, personificando, ¿no? Con cualidad, personificados, con cualidad humana, y en las que se cuenta una historia y en la que al finalizar esa fábula, al finalizar esa historia, hay una enseñanza moral. El hecho de la moraleja. ¿Mm? Pues quizá todos conocemos o hemos ido alguna vez de la cigarra y la hormiga, ¿no? Como la cigarra durante el verano se dedica a tocar música y a descansar, y la hormiga a trabajar. Y cuando llega el invierno, la hormiga está, digamos, en el hormiguero, tiene comida, etcétera, y mientras la cigarra no tiene absolutamente nada y quizá muere de hambre, ¿no? Bueno, con fábulas como esta hay montones. Son quiero decir, muy propias, como digo, de esa idea de educación, sobre todo un carácter moral, es decir, de contar a través de una historia, de educar a través de una historia, especialmente dirigida pues, a gente que quizá tiene una formación muy pobre, incluso estaríamos hablando en su momento de gente analfabeta, de público analfabeto, de dar una enseñanza moral a través de una historia que ellos puedan entender. ¿Vale? Y cerrando esta parte de los géneros literarios, el género dramático, el teatro, la representación teatral, que quizás es de los tres, el que puede ser, digamos, más directo, el que puede tener más fuerza si uno va al teatro a ver una representación, porque la representación, el teatro se puede leer, se edita y se compra en libros, pero realmente teatro hay que ir a verlo, ¿no? Entonces, si uno va a ver una obra de teatro, una representación, lo que nos cuenta, lo que pasa, la actuación de los actores, pues que está ahí, que la tenemos ahí delante, siempre va a tener un efecto más intenso y más directo, ¿no? Y aparte de la palabra, pues tendremos otros efectos, como dice ahí, pues la luz, el escenario, la decoración, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Es, como digo, el más intenso, el que puede tener quizá un efecto más intenso y dejar una huella más fuerte en el espectador, ¿no? Bueno, se habla vamos a pasar un poco, sí, muy por encima con esto de las reglas de la poética de Aristóteles. Tradicionalmente, hasta el siglo XVII más o menos, se decía que la obra de teatro tenían que cumplir estas tres reglas. Y así era. Cuando un autor teatral iba a componer o a diseñar una obra de teatro, tenía en cuenta que tuviera una única historia, que contara solo una historia, no varias historias paralelas, sino una única historia, que se desarrollara siempre en el mismo lugar y que que toda la acción tenía que desarrollarse en un día. ¿Vale? Bueno, esto ya, como veremos en su momento, al final del curso, Lope de Vega, que es el gran renovador y el creador del teatro clásico español, rompió con esto. Bueno, eh, los géneros dramáticos, los tipos de obra de teatro, los dos primeros, bueno, pues incluso todavía se comenta y hablamos, ¿no? Cuando hablamos de una película, incluso a veces cuando hablamos de una serie o de una narración, que son la tragedia y la comedia. La tragedia, pues siempre es algo negativo, cuando nos cuentan una historia donde se producen acontecimientos fatales, donde los personajes sufren muchísimo, ¿no? Se podría decir. Originalmente, en la tragedia
se expresaba o nació de una forma diferente. Nace en el mundo clásico, en Roma y en Grecia, y la idea era que los dioses, según creían los romanos y los griegos, pues todopoderosos, habían establecido un destino para cada persona. Entonces, el ser humano, el simple mortal, se rebela contra ese destino e intenta cambiarlo, intenta, digamos, ser libre, y no puede ser, ¿no? Entonces, la tragedia era que ese ser humano se enfrentaba a lo que los dioses habían dictado para su vida, pero finalmente es derrotado porque, bueno, pues los dioses son poderosos. Pero bueno, ya digo, eso es el original, el origen de esa tragedia, aunque hoy en día la tragedia, como digo, en teatro y demás, eh, normalmente se asimila a historias que tienen un componente muy dramático, ¿m? Donde se encuentran tragedias o catástrofes personales, dramas personales, ¿no? La exploración, por ejemplo, pues de situaciones como violaciones, tramas de guerra, etcétera, etcétera. Todo eso englobaría a la tragedia. Y la comedia es su opuesto, ¿no? Porque son composiciones, son obras de carácter humorístico, ligeras, ¿no? Donde hay personajes pues, de todo tipo y, como dice ahí, con un final feliz, con lo cual no tiene por qué ser como la tragedia, ¿no? Y la tragicomedia, esa mezcla, que nos recuerda un poco lo que comentaba al principio de esta parte, en la que hay esa mezcla de géneros, ¿no? Puede haber comedia, puede haber obras de teatro que no sean ni una cosa ni una otra. Es más, se puede decir que prácticamente en la actualidad cualquier obra de teatro que veamos es una mezcla de muchos géneros, ¿eh? De muchos géneros. Vale, los dos últimos los menciono muy de pasada porque de estos ya hablaremos en su momento cuando hablamos del teatro del siglo XVII, que son el entremés y el auto sacramental. El entremés eran unas obritas pequeñas, muy breves, a veces humorísticas, que se representaban en el siglo XVII, en el teatro clásico, en los descansos entre las partes, entre los actos de la obra principal, ¿no? Entonces empezaba la obra principal, el primer acto, que es como la primera parte, había un descanso y entonces había otros actores que representaban, subían al escenario y representaban estas obritas breves que se llamaban entremeses. Y el auto sacramental, que es una obra propia del siglo de oro, de ese siglo XVII, del barroco, en donde, bueno, es como son obras simbólicas, en donde hay toda una serie de virtudes, de defectos, etcétera, que se convierten en personajes, todo en un ambiente muy, muy religioso, ¿no? Entonces vamos a encontrar obras, de hecho, tanto es ambiente religioso que incluso a veces se podían representar incluso en las iglesias, en las que, por ejemplo, la justicia se enfrenta con la mentira, ¿no? Entonces la justicia era un personaje que hablaba y la mentira otro personaje que hablaba, ¿no? Y todo, como digo, con un carácter religioso, por supuesto católico, etcétera, etcétera. ¿Vale? Bueno, pues hasta aquí sería el comentario sobre los géneros literarios, ¿vale? Es decir, la narración, la narración, la lírica y el teatro. ¿Mm? Ya digo, a la hora de repasarlo y revisarlo, sugerencias, en el caso de las poesías, acudir a esa página web. Y para cerrar ya la literatura, esta primera incursión en la literatura y comentar brevemente cuál es el ejercicio que hay que hacer, hablaríamos de la métrica, ¿vale? Para ello me voy, como veis, al final del apartado y descargo para visualizarlo este archivo que dice métrica española. Bueno, si ya le había echado un vistazo y si lo veis ahora por primera vez, os lo comento igualmente. Es un archivo largo que tiene bastante, 8 páginas, tampoco es que sea un montón. Pero realmente lo que vamos a necesitar no son esas 8 páginas, ¿vale? Yo voy a comentar qué partes son las que necesitamos. Bueno, a ver, esto de la métrica, ¿qué es? La métrica fundamentalmente es medir los versos. Es decir, tomar una poesía, tomar un verso el primer verso de poesía y empezar a contar cuántas sílabas componen ese verso. ¿Pero esto por qué? ¿Por qué hay que hacerlo? ¿Por qué es importante? Bueno, aquí esto no es un taller literario y yo no soy el menos indicado un poco para enseñar cómo hay que hacer una poesía y tal. Pero a la hora de escribir una poesía, no es suficiente con tener una idea en la cabeza y con querer expresar un sentimiento y una emoción. Eso luego hay que llevarlo a unos versos. Y
para que la poesía funcione, para que suene bien, para que sea bella, tiene que tener un ritmo, tiene que tener una sonoridad. Tiene que, digamos, al leerlo o al escucharlo, como digo, que suene bien. Pues bien, el número de versos, perdón, el número de sílabas que tienen los versos contribuyen a ello. Y la combinación de versos con diferentes números de sílabas van a ayudar a que una poesía suene bien, sea rítmica, etcétera. Si conocéis a gente que es músico o que escribe música y las letras para esa música, os dirán que esto del conteo de sílabas es muy, muy importante. ¿Vale? Bueno, eso un poco como explicación y justificación, lo que a nosotros nos interesa. ¿Cómo se miden los versos? Pues empezamos y sílaba por sílaba. Recordando que la sílaba es cada uno de los golpes de voz que componen una palabra, ¿no? Si yo digo pa, ta, pa es una sílaba, ta es otra y ta es otra. Ok. Así de sencillo, no tiene más. Pero hay que tener en cuenta algunos elementos a la hora de contar esa sílaba. Que son esa primera parte que estáis viendo ahora. Bien, si el verso acaba en una palabra aguda, es decir, una palabra en la que la acentuación esté en la última sílaba, entonces tengo que contar una sílaba más. Es decir, si el verso tiene 8 y la última palabra es camión, contaría 9. Si la última palabra es llana, es decir, todas aquellas palabras que tienen el acento, la sílaba tónica, la sílaba fuerte en la penúltima, entonces no cuento nada más, se queda igual. Si el verso tiene 8 y la última palabra es árbol, se queda en 8. Y si la última palabra es esdrújula, es decir, aquellas en las que la sílaba tónica está en la antepenúltima sílaba, se contaría una sílaba menos. ¿Vale? No tengo que inventar ningún ejemplo, lo tenéis abajo cuando dice, adoro la hermosura en la moderna estética. Son 14 sílabas, pero, ¿por qué? Porque yo cuento, son 15, pero como la última palabra es esdrújula, le resto 1. ¿Vale? Entonces, primera cosa que hay que tener en cuenta a la hora de contar los versos. ¿Cuál es la última palabra? Y esa palabra, ¿qué acentuación tiene? Porque dependiendo de si es aguda ya no es esdrújula, sumamos, la dejamos igual o restamos. ¿Vale? A la hora de contar también hay que tener en cuenta dos cosas más, muy importantes. Una, con un nombre raro, que es la sinalefa. ¿Qué es la sinalefa? Pues cuando una palabra termina en una vocal y el siguiente también comienza en vocal, en lugar de ser 2 sílabas, se cuenta como una sola. Si yo digo, ama el amor, pues ama serían 2 sílabas, a y ma, y a continuación le sigue la palabra el. Entonces dirías 3 sílabas, a, ma, el. No, serían 2, porque tendrías a, que sería una, y ma y el se unirían por esta historia de la sinalefa y se contaría como una sola. ¿Vale? Esto es importante a la hora de contar las sílabas. Si una palabra termina en vocal y la que le sigue a continuación directamente también, esas 2 sílabas, es decir, la final de la palabra anterior y la primera de la palabra que le sigue, contarían como una sola. Y luego a la hora también de contar, pues tener en cuenta, lógicamente, los diptongos y los hiatos, ¿no? Los diptongos, las 2 vocales que van juntas, y los hiatos, las 2 vocales que van separadas en sílabas distintas. En el caso de los diptongos sería una sola sílaba, en el caso de los hiatos serían 2 diferentes, ¿no? Caí son 2 sílabas diferentes, K-I, es un hiato, ¿vale? Pero bueno, ese bue es una sola, porque es un diptongo. Bueno, diptongo, bue, una sola sílaba. Caí, 2 sílabas diferentes. ¿Vale? Bueno, estos son los rudimentos básicos para poder medir los versos, las sílabas de los versos de cualquier poema. ¿Vale? Bueno, luego tenéis a continuación de lo que todo lo que viene de lo que viene a continuación de los cómo se llaman los números, cómo se llaman los versos dependiendo del número de sílabas que tenga. Bueno, eso no me interesa tanto. El que nos aprendamos si hay trisílabos, hexasílabos, no. Si tienen 3 sílabas, pues versos de 3 sílabas. Si o sea, no me interesa tanto que si alguien quiere verlo y tal, perfectamente. Si es bisílabo, trisílabo, tetrasílabo, pentasílabo, ok. Lo que me interesa más es que a la hora de contar se cuente bien. Y de aquí sí me interesan 2 cosas. Lo de esa clasificación que habla de versos de arte menor y versos de arte mayor. Lo de compuestos simples y demás, los hemistiquios, la cesura y eso, bueno, lo comento rápidamente, pero tampoco me interesa tanto. Versos de arte menor y versos de arte mayor.
Si el verso tiene entre 2 y 8 sílabas, sería de arte menor, y hay que indicarlo así. Si el verso tiene entre 9 o las sílabas que sea, es decir, a partir de 9 sílabas sería de arte mayor. Es decir, cuando en el ejercicio que ahora os muestre empecéis a contar las sílabas de los poemas, diréis, este poema se compone de versos de 3 sílabas de arte menor y versos de 9 sílabas de arte mayor. ¿Vale? Entonces, versos de arte menor cuando la métrica, las sílabas, el verso, mejor dicho, tenga hasta 8 sílabas. De 9 en adelante, versos de arte mayor. ¿Vale? Nada, lo de la hemística y la cesura es que los versos muy largos, los que tienen a partir de 12, sobre todo, que son versos muy largos, normalmente por aquello del ritmo que hemos estado comentando, de la musicalidad, se dividen en dos partes, que se llaman hemistiquia. Y a la mitad del verso hay una pausa que es la cesura, ¿vale? Pero bueno, solamente por información. Por lo Hola, una tanto, pregunta. contar números de versos, tened en cuenta cuál es la última palabra, tener en cuenta la sinalefa, diptongos e hiatos, y si los versos son de arte menor o de arte mayor. ¿Vale? ¿Ok? ¿Qué más hay que tener en cuenta? Pues, además de contar el número de sílabas, yo tengo que hablar de la rima, ¿vale? Es decir, que de todo este archivo y demás, que es muy completo, bastante completo de métrica, hay que tener en cuenta lo que yo acabo de mencionar del conteo de versos y tal, y de la rima. La rima nos sonará de alguna manera. Cuando dos palabras, las últimas palabras de versos diferentes, suenan igual. O parecido. ¿Ok? Eso es básicamente la rima. Hay que fijarse en la última palabra del verso y ver con qué otra palabra de otros versos, con qué últimas palabras de otros versos se relacionan. Porque tengan los mismos sonidos o sonidos parecidos. ¿Por qué esto del mismo sonido, sonidos parecidos? Porque aquí hablaríamos de dos tipos de rima, la consonante y la asonante. La consonante sería aquella cuando la rima, es decir, cuando esa palabra final de un verso acaba o termina exactamente igual que la palabra final de otro verso diferente. Es decir, los últimos sonidos, las últimas sílabas de esa palabra coinciden con los últimos sonidos, con las últimas sílabas de otras palabras de otros versos. Fijaos en ese ejemplo que tenemos ahí de Juan Ramón Jiménez. Abiertas copas de oro deslumbrado sobre la redondez de los verdores bajos que os arrobáis en los colores mágicos del poniente enarbolado. La última palabra del primer verso acaba exactamente igual que la última palabra del último verso. Y las últimas palabras de los versos centrales también acaban igual. Aquí tendríamos, por lo tanto, rima consonante. En cambio, cuando lo que coincide de esas últimas palabras del verso en diferentes versos es solamente los sonidos vocálicos, no las consonantes, llamaríamos entonces rima asonante. Insisto, lo que coincidiría ya no es todo el sonido, sino solamente las vocales de esa parte final, de esas palabras finales de diferentes versos, ¿vale? Tendréis ese otro ejemplo, dice mía, ¿ok? Eres, años, cienes. No tiene por qué ser siempre lo que me preguntas. Creo que era Laura la que me lo decía. Dependerá de cuál es la última palabra y dependerá de la acentuación de esa palabra. Si la palabra es aguda, como camión, se cuenta una más. Y entonces será, como tú dices, imagínate que tiene 8 versos y le sumaré uno más. ¿Vale? Pero solo si la palabra es aguda. Si la palabra es llana, ¿vale? Como silla, como clase, entonces el número de sílabas es el que tenga, el que haya contado. Si he contado 8 sílabas, 8 sílabas. Y, que es lo menos común, si la última palabra del verso es una palabra esdrújula, aquella en la que la sílaba tónica es la antepenúltima, como veíamos en el ejemplo de estética, entonces se cuenta una menos. Entonces, si el verso tiene 8 sílabas, le restarás una y contarás 7.
¿vale? Dependerá entonces, como digo, de cuál es la acentuación, es decir, dónde va el golpe de voz fuerte en las últimas palabras de cada verso. Volviendo a esto, ya para cerrar, de la rima sonante, como veis, como digo, mía, o sea, eres con sienes. En el verso, en los dos versos A, los dos, el primero y el tercero no tienen rima, pero el segundo y el cuarto será una rima sonante porque el sonido que coincide, los sonidos que coinciden, sonidos finales, son solo las vocales. Eres y sienes. ¿Vale? A la hora de, lo digo para lo práctico, para el ejercicio que tenéis que hacer. Que parte de ese ejercicio es hacer la métrica de unos poemas que se os proponen. ¿Veis que hay como unas letras mayúsculas y minúsculas al principio del verso? Eso hace referencia a la rima. ¿Vale? Si es decir, cada letra representa una rima. Entonces, los versos que rimen entre sí llevarán al principio del verso la misma letra. En el primer poema, el de Juan Ramón Jiménez, veis que hay versos, el primero y el último, tienen una A delante, una A mayúscula. ¿Por qué? Porque tienen la misma rima. El segundo y el tercero tienen también la misma rima, que es diferente de la anterior, por eso tienen la letra B. Es decir, para marcar que los versos tienen rima, la primera vez que aparezca esa palabra, que rima con otra, le pondríamos una letra. Y cuando se repita ese mismo sonido en otro verso, pondríamos esa misma letra. Y ahora alguien podría preguntar, ¿y por qué hay letras mayúsculas y, por ejemplo, en el poema de abajo, que también aparece una A en dos versos, porque quiere decir que tiene la misma rima, porque es minúscula? Cuando el verso es de arte menor, es decir, hasta 8 sílabas, la rima tiene que ir marcada con letra minúscula. Cuando el verso es de arte mayor, es decir, de 9 hacia arriba, la rima tiene que ir marcada con letra mayúscula. Versos de arte menor, hasta 8 sílabas, letra minúscula la rima. Versos de arte mayor, de 9 en adelante, rima con letra mayúscula. Y cuidado, que como muestra también el ejemplo de abajo, ese fragmento de la poesía de Salvador Rueda, hay versos que no tienen rima. Y entonces le pongo nada, le pongo un guión y ya está. Puede ocurrir que haya versos que no rimen con nada. ¿Vale? Bueno, todo esto un poco así y tal, pero bueno, es para que lo tengáis más o menos tengamos las bases puestas para, insisto, la práctica que ahora os voy a ir mostrando. ¿Alguna duda más? ¿Preguntas? Bueno, pues no hay que mirar nada más de esta ficha, de la rima y de la métrica, solamente lo que hemos visto, ¿vale? Ni lo de tipo de verso, de esta sílaba, no sé qué estrofa, nada. Bueno, entonces esto, digamos, lo llevo a lo práctico? Bueno, tenéis material para practicar dentro del apartado, ¿no? En el caso concreto de la métrica, ahí tenéis un enlace, este que dice ejercicios de métrica, que os lleva a una página con un montón, pero con un montón, porque es realmente un directorio, ¿no? Lo voy a mostrar un momento, de ejercicios para practicar la métrica, ¿vale? Es decir, si antes de hacer el ejercicio para entregar queréis practicar esto de cómo se cuentan versos, cómo se cuentan las rimas, etcétera, aquí, como ves, tenéis todo un muestrario de ejercicios para ello, ¿vale? Bueno, pues ahí podéis practicar eso que digo. Y luego, aunque bueno, esto ya, si tenéis más tiempo, si tenéis un poco más de interés, también se ofrecen ahí en PDF una serie de textos, un fragmento del Conde Lucanor, o creo que es un cuento completo del Conde Lucanor, La casa de Bernarda Alba, también fragmentos de Miguel Delibes, para que veáis un poco cómo es un texto dramático, que es el Casa de Bernarda Alba, como son un texto narrativo, como es el Conde Lucanor, o un cuento concretamente, ¿no? El Conde Lucanor son una recopilación de cuentos, o como es una novela, La sombra del ciprés es alargada. Es decir, si queréis un poco tener contacto con ese tipo de textos dramáticos, narrativos, aquí tenéis ejemplos. De teatro, La casa de Bernarda Alba, y narrativos, como novela, La sombra del ciprés es alargada, y como cuento, El Conde Lucanor. Bueno, y el ejercicio.
En este caso, en la unidad 1, en el tema 1 de lengua, solo hay un ejercicio, que es el ejercicio de literatura, y que es el obligatorio, que es el que hay que hacer, ¿vale? Eso no me cansaré de repetirlo. Todos los demás ejercicios de inglés y de lengua se pueden hacer, me da tiempo a hacer 3, me da tiempo a hacer 4, ya cada uno como vea, como decida y lo que quiera. Pero el de literatura, que hay 3 en todo el trimestre, 1 por cada tema, ese es obligatorio hacerlo porque es parte del examen. Es decir, cuando hagáis y entreguéis en su momento el ejercicio este que ahora vamos a ver, que ahora os voy a explicar, estaréis entregando una parte del examen de literatura. ¿Vale? Bueno, tenéis hasta el 30 de octubre, o sea que hay tiempo todavía. Análisis de poemas. Bueno, ¿en qué consiste ese ejercicio? Pues mirad, tenéis al final del todo un PDF con una serie de poemas. Y con esos poemas, con cada uno de los poemas que aparecen en ese PDF, tenéis que hacer esas 3 cosas que os comentan. Primero, leer, o sea, analizar la métrica y la rima. Decidme los versos, cuántas sílabas tienen y la rima si es asonante o consonante. El tema. Y aquí entra, pero bueno, Javier, yo es que, a ver, yo no soy lector de poesía, me cuesta mucho, ¿cómo te pongo esto del tema? Sin ningún tipo de problema. Tú te lees en la poesía y lo que te sugiera, pero es lo correcto, lo que a ti te sugiere, lo que tú interpretes va a ser lo correcto. La literatura tiene esa, digamos, esa parte, ese componente subjetivo. Y hay historias o hay poemas o tal, que es muy evidente, y otros, digamos, eh, ese tema o ese significado, pues queda más oculto, queda más a la interpretación de cada uno. Entonces, no temáis para nada en el número 2. Leed el poema y aquello que entendáis, lo que sugiera, eso será el tema. Y cuando dice cuál es el tema, no hay que escribir un párrafo de 5 líneas para cada uno de los poemas, sino decir brevemente, pues se trata me describen el amor de un pastor por su pastora. O aquí es un lamento porque ha fallecido su hijo, o algo así. ¿Vale? Eso para cada uno de los poemas. Y el último, pues, ¿a qué género o subgénero literario pertenece? Es decir, pues, si es una canción, si es una elegía, si es un himno, si es una oda, a eso se refería. ¿Qué tipo de poema? ¿Qué tipo de poema es? Como los que hemos visto al principio de la clase de hoy. Entonces, porque veamos brevemente un poco. Bueno, esto que estáis viendo es parte de, ya son los poemas, ¿vale? Entonces, imagina el primero. Pues yo empiezo a leer el primero. Ojos claros y tal. Bueno, pues, ¿qué tema tiene? ¿De qué va? ¿Vale? ¿Qué tipo es? ¿Es una canción? ¿Es una oda? ¿Es una égloga? Y la métrica. ¿Cómo tenéis que hacer la métrica? Lo que tenéis que poner en el ejercicio es lo siguiente. Vosotros contáis las sílabas y demás. Cuando hayáis contado todos los versos, es decir, el poema se compone de versos de 7 sílabas y de versos de 8 sílabas. Versos de 7 sílabas de arte menor, versos de 8 sílabas de arte mayor. ¿Vale? Así, lo decís tal cual. Y en cuanto a la rima, como habéis visto en lo de las letritas de antes, en el código, al principio de cada verso ponemos el código, la letra de la rima, si tiene. Por ejemplo, en este caso, serenos, serenos menos, mira, ¿veis? Si lo vais viendo, serenos rimaría con menos, que va al final, alabados con airados, osos piadosos con hermosos. Entonces, cada uno de esos versos ya tendría un código. Entonces, yo pongo el primero. El primero, a ver cuántas sílabas tiene. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vale, pues el verso de arte menor. Al principio, puesto que serenos rima con otros versos, serenos ya sería una rima y pondría una letra. En este caso, la letra A minúscula. Y esa letra A minúscula, que es el patrón de la rima, se repetiría en el verso que termina ahora lo he perdido. En al menos, al final. O en serenos, que se repite otra vez. ¿Vale? Entonces, ojos claros serenos, A minúscula. Ojos claros serenos, A minúscula. El último verso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. El último verso es 12 sílabas, es decir, es de arte mayor. Por lo tanto, la A, que representaría que la letra, o sea, que la rima es la misma que el primer verso, tendría que ser mayúscula, porque el verso es de arte mayor. ¿Vale?
No sé si me explico. Un poco lo que se os pide que hagáis en este texto. Sí, perfectamente, Laura. Y de hecho, este primer poema mezcla versos de arte mayor y de arte menor. Y entonces la rima, pues va a ser la misma rima, como estáis viendo, una vez se representa con letra minúscula y otra vez se representa con letra mayúscula. No hay ningún tipo de problema en eso, se puede hacer. ¿Vale? Bueno, pues si cuando os pongáis a hacerlo y demás y hayáis un poco asimilado y revisado esto que hemos estado viendo, hay cualquier tipo de problemas. Javier, mira, aquí, cómo cuento esto, me pasa tal, el verso cual, y respondemos. ¿Vale? Bueno, pues vamos entonces a parar aquí.